Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Espero que estés muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte de un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Virgo, tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal, ¿vale? Tengan cuidado, Virgo, por favor. Lo único que van a encontrar en la descripción de cada video es un correo. A través de ese correo se ponen en contacto si les interesa. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, ¿vale? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Suscríbete, cariño. Empezamos, mi querido Virgo. La carta del carro, corazón. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con una persona del signo Cáncer, pero también, sobre todo, Virgo, tu intuición. Tu intuición. En esta semana, Virgo, es muy importante tu intuición. Vuelvo a repetir, cariño. El otro mensaje también, Virgo. Siento que es una semana de viaje, siento que es una semana de encuentros o simplemente, corazón, algo que te está atormentando, pues simplemente empieza a pasar, Virgo. Empieza a pasar, ¿vale? Porque la carta del carro también representa lo que es rescate, rescate, corazón. Es una semana, mi querido Virgo, en la cual te vas a estar encontrando con viejas amistades o posiblemente llegan personas lo que es a tu vida para poder rescatarte, para poder ayudarte o para poder apoyarte. Clave, 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 haz caso de tu intuición. Vamos a ver signos. Me dicen, me sale un Libra, me sale Sagitario o Acuario, me sale Capricornio, cierras con un Aries. Te enseño las cartitas, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Haz caso de tu intuición, corazón. Vamos a ver, cariño, iniciales, ¿vale? Aparte de signos iniciales. Me dice la letra F, la letra J, la letra K, la letra T, uno más, la letra E. Ya está, corazón. A ver el oráculo, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude para mi querido Virgo, que Dios universo me ayude para mi querido Virgo. Esta carta que ha saltado, voy a hacer caso, ¿vale? Vamos a hacer caso de la intuición, Virgo, ya que es clave lo que es en tu lectura. Dicen, dedicación, cariño, dedicación. Pase lo que pase, mi querido Virgo, no tires la toalla, corazón. Me están diciendo también, Virgo, que tienes que centrarte mucho en tus proyectos, en tus estudios, en tus sueños. Puede ser inclusive que hay una persona que necesita tiempo de parte vuestra. A lo mejor de repente alguien te dice, Virgo, ¿por qué no me llamas? Virgo, ¿por qué no me contestas? O tú de repente puede ser que me digas, Richard, son ellos quienes simplemente no dedican tiempo hacia mí. Entonces, tienes que empezar a hacer un balance también. El otro mensaje, mi querido Virgo, fíjate muy bien, todo es visual, ¿vale? Si tú te das cuenta, Virgo, aquí este oráculo, la bruja novata, este personaje tiene lo que es un sombrero, tiene lo que es una barba larga, tiene lo que es un basto, cariño, y está con un traje verde, con muchos colores. Nos están hablando de un hechicero o una hechicera. Entonces, como he sacado como carta guía del oráculo para ustedes, lo que me da a entender, mi querido Virgo, es que muchos de vosotros tienen lo que es un poder oculto. Y esto puede ser que a lo mejor tú ya lo estás pensando, un despertar. Muchos de vosotros, Virgo, podrían ser posiblemente grandes espiritistas, grandes tarotistas o simplemente grandes sanadores, Virgo. Porque yo veo aquí una energía evolucionada. Cariño, veo una energía que conoce ya de las señales de la naturaleza, de la vida, la parte espiritual, etcétera, etcétera. Entonces, hay un despertar en ti, Virgo. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué me dicen. El tarot TV Series. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Pero antes de esto, voy a llamar a las energías. Que Dios universo me ayude para Virgo, que Dios universo me ayude para Virgo, que Dios y el universo me ayude para Virgo.
Muy bien, corazón. Muy bien. Empezamos, Virgo, ¿vale? Empezamos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Virgo, 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 Virgo. Vamos a ver, vamos a ver. Virgo, Virgo, Virgo. ¿Qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del 10 de espadas, corazón. Ha pasado algo, mi querido Virgo, la cual te hace sentir mal. Sí, ha pasado algo, porque tenemos la carta del 10 de espadas. A lo mejor puede ser que me diga, Richard, ya no tengo confianza. Puede ser que me diga, Richard, ya no se puede recuperar la confianza entre nosotros dos. Algo ha pasado, ¿vale? Algo ha pasado. También puede estar relacionado lo que es en tu proyecto, tu trabajo, tu negocio. Sientes que has tocado fondo, pero vamos a continuar. Recuerda que todo es evolución, recuerda que todo es aprendizaje. Nada es por casualidad, Virgo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, corazón. ¿Sabes qué pasa, Virgo? Es como que tú me dices, Richard, siento que todo el mundo se aleja de mi vida, siento que todo el mundo me da la espalda, porque tenemos aquí lo que es la carta del 4 de bastos. Fíjate, es como que alguien te dice, mira, tú tienes tus problemas, a mí déjame en paz, a mí déjame tranquilo, tranquila, o te ignoran. Recuerda, cariño, que hay que actuar con madurez, porque aquí tenemos esta carta que nos dice dedicación, cariño, hay que actuar con madurez. Tenemos también lo que es la carta del 2 de copas y la carta del sol. Algo se va a aclarar relacionado con los sentimientos. Algo sale a la luz, cariño. Si tú me dices, Richard, me gustaría saber cuáles son sus intenciones de él o de ella, porque llevo mucho tiempo con esta situación, algo se aclara, algo sale a la luz, cariño. Vamos a seguir, vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver. La carta también del 2 de bastos, la carta también del 6 de oros, la carta también del caballero de copas y la carta de la justicia. Vale, mira Virgo, ¿por qué te digo que muchos de vosotros van a sentir como un rechazo? O simplemente me dice, Richard, todo el mundo me da la espalda, porque aquí hay un problema. La carta del 10 de espadas nos dicen de un problema. Este personaje, cariño, todas las espadas lo han atravesado. Y aquí, este grupo de personas que se encuentran bien, en vez de darte la mano, te juzgan o simplemente te ponen lo que es una barrera. Veo, corazón, que vas a empezar a reconocer quiénes realmente van a estar contigo o quiénes pues simplemente van a ignorar tu problema. Todo sale a la luz, corazón. Nada es por casualidad. Lo que tú en este momento, Virgo, lo ves como algo trágico, te va a llevar ¿a qué? A que tú puedas descubrir quién realmente debe continuar en tu vida. ¿Por qué? Porque cierras con la carta del sol, si te das cuenta. ¿Ves? Cierras con la carta del sol. Claridad, claridad, Virgo. El otro mensaje también, mi querido Virgo, veo que hay una persona que te está observando, pero esta persona te está observando por intereses. Puede ser de repente lo que es intereses comunes, puede ser, vamos a suponer que tú me digas, Richard, este personaje me debe dinero. Entonces, esta persona te está observando. ¿Cómo están tus energías, cariño? Richard, estoy esperando una sentencia para que me den lo que es una manutención, un dinero. Veo que ellos, corazón, están atentos o atentas. ¿Cómo están tus energías? Tienes que tener mucho cuidado, cariño, si tú estás lo que es en un proceso legal, no lo pongas en aviso los trámites que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque yo veo inclusive aquí, cariño, coima, chantajes también. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo en estos momentos tengo lo que es un trámite legal. Supongamos como ejemplo. Y entonces todo tiene que ser todo muy en silencio, ¿vale? En silencio. Y tú de repente te tocas con esta persona, tienes lo que es una discusión y se te escapa la lengua y lo dices. ¿Tú crees que yo no sé lo que tú estás haciendo? Ya te he puesto la denuncia. Automáticamente lo estás poniendo en alerta, cariño. Y no vaya a ser que a lo mejor este personaje empiece a chantajear a tu abogado, a los jueces, etcétera, etcétera. No pongas en aviso lo que tú estás haciendo posiblemente para que te liberes de una situación. Siento que alguien chantajea a los demás, Virgo. Alguien lo está chantajeando. Alguien está comprando favores, Virgo. Alguien está comprando. La carta también del caballero de copas y la carta de la justicia. Ve con fe, Virgo, porque veo que hay personas que no se van a dejar chantajear. Hay personas que dicen, no,
No, yo no, por ética profesional, no lo voy a hacer también. Me dicen esto. El otro mensaje también, mi querido Virgo, posiblemente hay una persona que también quiere ganarse la confianza de la persona que te interesa. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, en estos momentos yo con mi pareja estamos pasando lo que es un problema económico muy grave. No sé por qué de repente ha aparecido su ex o una persona que mi intuición me lo decía como que le gustaba. Siento que esa persona, cariño, se acerca a la persona de tu interés por interés. Lo está apoyando por interés, Virgo. No es amor al chancho, es amor al chicharrón. Esto también, Virgo, esto también puede ser que te está pasando a ti. Que tú me dices, Richard, yo tengo un compromiso, yo estoy muy bien con mi pareja, no entiendo por qué de repente es cierto que lo estoy pasando lo que es en la parte económica mal, pero ha aparecido mi ex. Me ha dicho que cualquier cosa que le hable, cualquier cosa que le pida ayuda, o una persona con la cual yo trataba hace poco, me ha dicho que me quiere ayudar. ¿Por qué pasa esto, Richard? ¿Será que tiene un buen corazón? ¿Será que a lo mejor de repente es un ángel? Cariño, esta persona lo hace por interés, Virgo. Pero bueno, si tú me dices, Richard, que lo haga por interés como quiera, pero yo necesito de esto, pues adelante, pero ya sabes lo que hay. Ya sabe lo que hay, Virgo. No vaya a ser que en algún momento a lo mejor te ponga lo que es entre la espada y la pared, te reclame o te diga, sí, yo te ayudé, pues ahora yo quiero esto. O simplemente yo qué sé, si tú lo estás haciendo a escondidas, le cuente lo que es a tu pareja y te ponga lo que es en evidencia. Piensa que esta persona no es amor al chancho, es amor al chicharrón, ¿vale? Todo lo que te está ayudando es por interés. También, mi querido Virgo, siento que hay una persona, corazón, puede ser un familiar o puede ser un hijo o tu pareja, posiblemente te va a hablar de una propuesta para salir de esta mala racha, ¿vale? Siento que a lo mejor de repente te va a estar guiando. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Hay una persona que te quiere realmente y esta persona tú lo tienes cerca. Veo que esta persona, mi querido Virgo, te va a orientar, te va a guiar, te va a decir las cosas como son, aparte de yo, ¿vale? Aparte de mí, te va a decir las cosas como son. Entonces, siento que tienes un ángel muy cerca en tu casa, puede ser en tu trabajo, pero es muy íntimo. Yo diría que es un familiar. Virgo, que te va a ayudar, te va a guiar, ¿vale? Te va a sacar la venda de los ojos, mi querido Virgo. Continuamos, corazón. Vamos a ver qué más me dicen, cariño, el tarot de la New. Que Dios Universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude esta carta. La carta del 4 de Pentáculos, vamos a ver. La carta también del 6 de Espadas. La carta también del Rey de Espadas. Y cierras con la carta del Paje de Espadas. Vale, mi querido Virgo. En estos momentos hay un grupo de ustedes que estás pensando, estás meditando, si esta persona aún te recuerda o qué concepto tiene de ti, me dicen. Esta persona como que se siente un poco posiblemente desplazado o herido o ofendido también. Esta persona, cariño, quisiera de repente ponerse en contacto contigo. Pero como que lo que ha pasado entre vosotros dos ha sido tan fuerte que sus miedos internos o simplemente la energía negativa lo detiene. No es recomendable que en estos momentos él o ella se ponga en contacto contigo. ¿Por qué? Porque todavía hay resentimientos, todavía hay desconfianza. Todavía. Entonces, las cartas me dicen, deja que todo se ponga en orden. Este chico o esta chica volverá a tu vida, pero todavía no es el momento. O simplemente, Virgo, si hay algo que tú tengas que hablar con él o con ella, habla, explícalo. ¿Por qué de repente actuaste así? O simplemente trata de solucionar ese problema. Porque yo veo que este chico o esta chica se siente ofendido, ofendida contigo, mi querido Virgo. Vamos a continuar. Vamos a ver, corazón, qué más me dicen. La carta también del 10 de copas. La carta también del paje de pentáculos.
la carta también del 5 de pentáculos, la carta del 9 de espadas, la carta del hilo de la vida. Vale. Muy bien, mi querido Virgo. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, apareció ya lo que es en tu vida una persona muy especial. Tú pensaste, Virgo, que estabas tocando lo que es el cielo. Sí, tú pensaste que a lo mejor sus intenciones o que era la persona ideal para ti. Lamentablemente, cariño, algo ocultaba o tú de repente algo tenías que solucionar en tu vida. Las cosas no han salido como tú esperabas, ni para ti, ni para ellos, ni para ellas. En estos momentos, corazón, tú estás sufriendo lo que es en tu mundo, esta persona está sufriendo lo que es en su mundo. Pero cierras con el hilo de la vida. El hilo de la vida nos dice en Virgo que van a tener una oportunidad de poder reencontrarse, de poderse ver otra vez. Entonces, creo que por todos lados me están diciendo las energías que tú lo estás pasando mal, que la persona de tu interés lo está pasando mal. Él te necesita, ella te necesita, como también tú necesitas de ellos. Pero lamentablemente hay algo que aclarar, hay algo que hablar. Si está en tus manos, Virgo, actúa. Te lo digo así, actúa para que esta persona se dé cuenta de que tú quieres cambiar, de que tú quieres solucionar los problemas. Si tú me dices, Richard, no soy yo, son ellos, pues entonces, corazón, vas a tener que esperar que ellos actúen, ¿vale? Pero tú no estés detrás de esta persona, Virgo. Deja que todo ponga en su lugar. Porque mira, aquí yo veo, Virgo, una ilusión. Aquí yo veo buen rollo. Aquí yo veo que tú estabas conversando con una persona o posiblemente había un sentimiento hacia esa persona. Pero algo salió a la luz, ¿ves? Esta persona está como desnudo o desnuda y está mirando lo que es al cielo. Está triste, se siente defraudado o defraudada. Al igual como él o ella también lo está pasando mal, porque aquí yo veo, corazón, tú no duermes, la otra persona tampoco duerme, pero tienen lo que es el hilo de la vida. Se van a volver a encontrar, el destino se va a encargar de que vosotros vuelvan a estar juntos. Muy bien, vamos a continuar. Mi querido Virgo, por Dios, corazón. Vamos a ver, Virgo, respuesta en el tarot egipcio. Tú solamente toma lo que es tuyo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. 3 grupos. Elige uno de ellos. Vamos a ver, corazón. ¿Se mira bien? Sí. Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora, 7 segundos. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de los enamorados es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Géminis. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la sacerdotisa es un sí. Puede ser que estás lidiando con otro Virgo o un Tauro. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de colgado es un no. Puede ser que estás lidiando con un Libra. Muy bien. Vamos a continuar, mi querido Virgo. Vamos a ver. A ver, Virgo, ¿qué me quiere decir el oráculo de la sabiduría? Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. El oráculo de la sabiduría, Virgo, ¿qué me quieren decir para vosotros? Dice, el pensador, cariño, el pensador. Si no me equivoco, esta carta también te salió hace poco, Virgo. Hace poco, entonces quiere decir que todavía te cuesta pasar página. Sí, el número 44 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Te vuelvo a repetir lo que te dije hace poco. Hace unos días ha sido. Fíjate muy bien, Virgo. Tú estás pensando, tú estás meditando, ¿por qué las cosas te pasan a esto, ¿vale? ¿Por qué te sucede de repente todo lo malo? Tú sientes de repente, Virgo, que hay bloqueos en tu vida también. Pero si tú te das cuenta, este personaje, que es una pequeña niña, como si fuera un hada, tiene lo que es unas alas, transparente, pero lo tiene. Este pequeño hada o este ángel, cariño, se rinde cuando podría desplegar sus alas y volar y podría superar este pequeño obstáculo, cariño. Aquí hay un pequeño obstáculo.
y de este pequeño obstáculo sale lo que es un rostro. Entonces, puede ser un ser de luz, puede ser que a lo mejor tú estás atrapado o atrapada a lo que es en un recuerdo, puede ser las malas energías, etcétera, etcétera. Y hay muchas nubes. Fíjate muy bien, muchas nubes. Siento, Virgo, que tú te estás comiendo la cabeza, estás recordando una situación, estás pensando, si a lo mejor de repente algún día va a pasar esa parte negativa que tú estás viviendo. Pero el oráculo te dice, Virgo, eres una persona sabia, eres una persona poderoso. Me dicen, Virgo, ¿por qué tienes miedo? Me están diciendo, Virgo, si tú puedes con esto y con más. Tú puedes con esto, Virgo. Otra cosa que yo siento que tú estás perdiendo la fe. Estás perdiendo la fe lo que es en las energías, en el universo, en las lecturas. Estás perdiendo en tu fe contigo mismo, cariño. En tu confianza, mi querido Virgo. Siento esto, porque claramente me están diciendo que tú puedes desplegar tus alas y volar. Tú puedes superar cualquier obstáculo, cariño, pero eres tú que te estás aferrando a algo. Eres tú, cariño. Si una situación ya no va para más, tienes que volar, tienes que continuar. Ten mucho cuidado con los nervios, porque veo muchas nubes, veo mucho estrés, veo que sientes morir, veo que sientes que te decaes, cariño. Eso está en tu cabeza, es un ataque de ansiedad que estás teniendo. Es un ataque de estrés, Virgo. Tienes que relajarte, tienes que estar tranquilo, tranquila, tienes que pensar en algo positivo. Deja de estar recordando situaciones del pasado. Si a lo mejor me dice Richard, pero es inevitable porque lo miro lo que es en las redes sociales o porque tengo esa foto, ese cuadro en casa. Quita esa foto, ese recuerdo. Cierra las redes sociales por una temporada, pero deja de estar comiéndote la cabeza porque noto que te pones nervioso, nerviosa. Vamos a continuar. Vamos a ver. A ver qué me dicen tus arcángeles. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Virgo. ¿Qué me dicen tus arcángeles? Vamos a ver, corazón. ¿Qué me dicen tus arcángeles, Virgo? ¿Qué me dicen tus arcángeles? Dice, respira. ¿Qué te había dicho, Virgo? Tienes que estar tranquilo, tranquila, sereno, serena, porque te noto nervioso. Te noto nerviosa. El arcángel Rafael. Respira profundamente varias veces y expira con lentitud para reavivar tu energía y expulsar las viejas costumbres. Todo lo que te está pasando en estos momentos posiblemente es en base al estrés. Yo siempre lo vengo repitiendo. El universo, cariño, no distingue entre negativo o positivo. El universo te va a dar lo que tú estás vibrando en estos momentos. Si tú estás vibrando felicidad, alegría, te trae más felicidad, más alegría. Si tú de repente estás inseguro o insegura, te trae más inseguridad y te vas a estar topando con personas inseguras. El dinero atrae más dinero, Virgo. Las desgracias más desgracias. El amor más amor. La felicidad más felicidad. Tienes que cambiar el chip. Tienes que pensar de una forma positiva. Sé que cuesta, Virgo. Cuando uno está en un problema, como en el problema que tú estás metido o metida, cuesta. No encuentras el camino, sientes ahogarte, sientes que todo está perdido, pero recuerda esa frase que yo siempre digo. El ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces quiere decir, corazón, que nosotros también podemos sanar, que nosotros también podemos cambiar el rumbo de nuestra vida, pero tenemos que tomar buenas decisiones y tenemos que recuperar nuestra fe. Nuestra fe, mi querido Virgo, ¿vale? Muy bien, entonces trata de estar tranquilo o tranquila. Vamos a ver, Virgo, ¿qué me dicen? El tarot elemental. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Vamos a ver, Virgo. La carta del 10 de copas, la carta del caballero de espadas, la carta también del caballero de bastos y cierras con la carta del 9 de copas. Virgo. Llegará una persona a tu vida, Virgo, la cual, con pequeños detalles o con su forma de ser, te va a demostrar que está por ti. Recuerda, corazón, que no todo tiene que ser pareja. A lo mejor de repente llega un amigo
una amiga, una persona que realmente vale la pena. Luego de haber pasado tantos tormentos, luego de repente de que muchas personas te van a dar la espalda, va a aparecer un ángel en tu vida. Esta persona que va a aparecer en tu vida, cariño, luego de ese tormento, muchos de vosotros inclusive se van a enamorar. Mira, se van a enamorar. Entonces, siento que para un grupo de ustedes esta persona puede ser alguien nuevo. Para muchos de ustedes. Para muchos de vosotros, cariño, siento que esta persona viene por mandato divino. Cariño, puede ser tu alma gemela. Las almas gemelas aparecen en nuestras vidas para rescatarnos, para ayudarnos. Esta persona, cariño, te va a ayudar a que tú recuperes tu fuerza con consejos, te va a escuchar, te va a guiar, cariño. Es una persona muy mental, pero es un guerrero, es una guerrera, es una persona que también posiblemente ha pasado o está pasando por lo que tú estás pasando, pero el destino se va a encargar de que vosotros dos se encuentren. Te va a llevar a otra evolución, cariño. Y cierras con la carta del 9 de copas. Entonces, ¿qué me dice? Si tú en este momento, Virgo, me dices, Richard, todo me sale mal, me dan la espalda, no tengo el apoyo, pierdo amigos, etcétera, etcétera. Luego de ese tormento, recuerda que al final de la tormenta llega la calma. Al final del túnel está lo que es la luz, cariño. Siento que tú va a llegar un punto en el cual vas a decir, tenía que pasar por esto, tenía que vivir esto para poder tener la tranquilidad que tengo actualmente en mi vida. Es un aprendizaje, Virgo. Es un aprendizaje. No lo tomes, Virgo, como un castigo, porque Papá Dios no castiga. Tómalo como un aprendizaje. Esto nos pasa todo, Virgo. ¿Tú crees, Virgo, que tú eres la única persona? Yo, Virgo, he sufrido de amor, he pasado hambre, vivo solo lo que es en Barcelona, me han botado de casa a medianoche, en plena tormenta. Muchas veces he estado enfermo, que nadie ni me recogía por la esquina con el dolor, pero siempre aparece un ángel en nuestra vida. Te cuento algo, Virgo. Mira, algo muy personal. Yo tuve lo que es un cálculo en el riñón, una piedra, ¿vale? En el riñón. Y ese dolor, cariño, cuando te llega el dolor, es horrible. Horrible, mi querido Virgo. No se lo deseo ni a mi peor enemigo. Entonces desperté, ya tenía días que me dolía, pero lo ignoraba. Seguía con mi vida trabajando, hasta que un día no me pude ni levantar. El dolor era horrible, Virgo, horrible. Entonces yo pensaba que era una peritonitis o una apendicitis, ¿vale? Yo pensaba que era eso. Dije, no puede ser, no puede ser. Me fui a buscar lo que es un taxi, ni el taxi me quiso llevar porque me dijo, el hospital está a unas cuantas cuadras, ¿para qué te voy a llevar? O sea, no quieren, cariño, porque van por comisión, yo qué sé. Yo me iba agarrando el vientre, cariño, me iba agarrando, caminando. Es que no puedes ni caminar, ni respirar puedes. No puedes, Virgo. Entonces, mi querido Virgo, yo me acuerdo que me caí, me desvanecí en medio de la calle. La gente pasaba por mi encima, Virgo. Prácticamente me ignoraban. La gente pasaba por mi encima. La gente de aquí, ¿vale? De Cataluña. No digo que todos los catalanes sean así, pero tuve la mala suerte que me topé en ese momento con todos los malos. Nadie me hacía caso. Yo en el suelo, retorcido del dolor, quejándome. Nadie me hacía caso. Y apareció una mujer italiana que yo nunca la había visto en mi vida. Nunca, cariño. Y ella estaba prácticamente a una cuadra y me vio de lejos. Estaba hablando por teléfono con alguien. Se acercó y me dijo, ¿estás bien? Me dijo, ¿te pasa algo? Y yo le dije, siento que se me revienta aquí, lo digo, como el vientre, no sé qué tengo. No he podido llegar a lo que es al hospital. En ese momento Virgo llamó. Y mira que no hablaba ni bien el castellano. No le entendían bien. Llamó, dio la dirección, todo. Llegó la ambulancia, ella se quedó ahí hasta que llegara la ambulancia. Yo en el suelo, cariño, en el suelo. Pero mira, tuvo que aparecer una persona que ni es de España, de Cataluña, no es, cariño, para ayudarme. Y no hablando ni bien el castellano. Me acuerdo siempre de esta mujer, nunca supe más de ella.
Nunca supe más de ella, pero me acuerdo mucho. ¿Cómo me gustaría encontrarme con ella para agradecerlo? Entonces me llevaron lo que es al hospital, todo cariño. Y pues tenía esa piedra, me sacaron la radiografía, tenía la piedra. Al final se me salió la piedra, pero es un dolor insoportable. Tuve que tomar litros y litros de agua porque era la única manera, porque si no tenían que hacer otro tipo de tratamiento más agresivo. Entonces, mi querido Virgo, ¿qué te quiero decir con esto? A veces, Virgo, de las personas menos esperadas, encontramos la paz, encontramos la armonía. Muchas veces pensamos de repente, Virgo, que mamá, papá nos va a solucionar lo que es el problema, o la familia. No, cariño. O de repente el amigo, esa persona que tú siempre has estado lo que es en las buenas y en las malas. No, mi querido Virgo. A veces de la persona menos pensada, o de una persona que tú no conoces, que nunca ha estado lo que es en tu vida, es la persona que viene y te rescata, Virgo. Y esto me pasó a mí. Y siento que para muchos de vosotros, a lo mejor tú estás esperando que se ponga en contacto tu ex, que se ponga en contacto tu familia o una persona X porque lo estás pasando mal. Necesitas de ellos, pero ellos no aparecen, cariño. No reniegues, no maldigas, no te sientas mal. Aparecerá un ángel en tu vida, aparecerá alguien que te va a rescatar. Va a aparecer, cariño, pero tienes que tener fe. Confía. Dios no desampara a sus hijos. Si tú confías en Jehová, si tú confías en Dios, en tus guías, cariño, Dios no te va a desamparar. No te va a desamparar, cariño. Como dice en ese salmo, ¿no? No temas a la oscuridad. En tu izquierda caerán de repente 1000, en tu derecha caerán 10,000, pero a ti nada te pasará, cariño. Es un salmo, creo que es el Salmo 91, si no me equivoco. Entonces, si tú tienes a Dios en tu corazón, tenlo por seguro que muy pronto va a haber claridad lo que es en tu vida, pero no pierdas tu fe, mi querido Virgo, ¿vale? Muy bien, vamos a ver, porque alguien viene y te rescata. Es un mandato divino, ¿vale? Es un regalo, porque aquí está lo que es el arco iris, el pacto de Dios que hizo con la humanidad, cariño. Alguien te rescata. Vamos a continuar, qué bonito, corazón. Ese salmo es muy bonito. Hoy sí ha sacado una música la Karol G, ¿no? Cariño, pues el lunes voy a dar sorpresa porque lo voy a cantar esa música. No sé cómo, pero voy a cantar. Muy bien, vamos a ver, Virgo. Vamos a ver qué me dice en economía. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, economía, Virgo. Que Dios universo me ayude, economía. Tenemos lo que es la carta del 8 de bastos. La carta también del 8 de oros. La carta también del caballero de oros. La carta de la reina de bastos y cierras con la carta del caballo de bastos. Vale, mi querido Virgo. Siento, Virgo, me dicen, tienes que continuar con ese proyecto, con ese sueño, con esa lucha. Continúa. Siento, mi querido Virgo, que muy pronto va a llegar la recompensa o va a llegar tu tranquilidad económica. Muy pronto. Siéntete orgulloso y orgullosa por lo que tú eres, me dicen, porque va a haber reconocimiento para ti y porque veo, mi querido Virgo, que vas a salir exitoso y exitosa de esta situación. Yo lo que siento, Virgo, es una semana, es un mes, a partir que tú mires esta lectura, de propuestas, de proyectos, cariño. Todo lo que tú estás pidiendo a Dios en la parte económica, te va a llegar a partir de esta semana o a partir que tú mires, perdón, a partir que tú mires la lectura, ¿vale? Perdón por la garganta. Yo no respiro por la nariz, cariño, hasta que me operen la nariz por la boca y por eso que se me seca y me pica. Entonces, mi querido Virgo, me dice, va a llegar esa oportunidad. Siéntete orgulloso. Me están diciendo también, vas a tener una conversación con una mujer. Esta mujer puede ser de piel trigueña. Veo que esta mujer te va a hablar de un proyecto o de un sueño. O posiblemente también, cariño, puede ser que esta mujer te va a dar ese documento para que tú firmes. ¿Vale? Contrato, puede ser tu jefa, puede ser una secretaria, lo que sea. Y me dicen, cariño, que ahora sí vas a brillar, ¿vale? Entonces, te viene una propuesta, Virgo. La economía mejora para ti. El dinero llega para ti. Ya conoces mi PayPal, Virgo, ¿vale? Yo qué sé, $100 me vendría muy bien. Cuando vosotros entran a mi canal por la computadora, ¿vale? O por el ordenador, por el acto, vas a ver que en la imagen principal, la imagen grande, hay muchos iconos. En ese icono está el enlace de PayPal, el enlace de Instagram y tengo también otro enlace.
de TikTok también creo, si no me equivoco. Ahí está el enlace, cariño. Automáticamente te va a llevar. Entonces, ya sabes, $100 me vendría bien. Mentira, corazón. Haz lo que quieras. Si tú quieres me das, si no, no. Muy bien. Vamos a ver qué me dicen para solteros y solteras, solteros y solteras, solteros y solteras. Mi querido Virgo, vamos a ver. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Virgo. Solteros y solteras. Solteros y solteras, mi querido Virgo. Vamos a ver qué me dicen. Vamos a ver. Voy a barajear más. A ver, Virgo, 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 Virgo. Solteros y solteras. Me dicen, la carta del paje de copas. Vas a conocer a una persona nueva. O acabas de conocer a una persona nueva. Veo que esta persona, cariño, sus intenciones son reales, son buenas, ¿vale? No es una persona que quiere una aventura, quiere algo formal. La carta también del carro. Posiblemente, corazón, esta persona que vas a conocer tiene que desplazarse, tiene que viajar continuamente. O tú de repente haces un viaje y te encuentras con él o con ella. O simplemente el destino se encarga. Pero puede ser que tenga que hacer un viaje. La carta también del 5 de espadas y cierras con la carta de la rueda de la fortuna. Pero lamentablemente, mi querido Virgo, hay personas que a lo mejor se van a sentir un poco mal ante esta situación. Siento, mi querido Virgo, que a lo mejor de repente tu entorno o una persona aparte de esta persona nueva que tú vas a conocer está ilusionado o ilusionada contigo, Virgo. Y siento que esta persona se va a sentir mal por la decisión que tú vas a tomar. Pero recuerda, mi querido Virgo, que tú también tienes que apostar por ti. Es esto. Lo que no nace, no nace, ¿vale? Porque puede ser que tú me digas, Richard, es cierto, hay un hombre y una mujer que está por mí, pero yo no lo quiero. Siento mi corazón que me dice no. Entonces, cariño, habla con esta persona y dile que gracias por sus sentimientos, pero no puede pasar nada entre vosotros dos. Lo hablas, cariño, ¿vale? Porque me dicen, tienes que empezar a pensar en ti porque la suerte y la fortuna está con esa persona que te he mencionado al principio de la lectura, mi querido Virgo. Entonces, simplemente que hay alguien que sufre, hay alguien que llora por ti, Virgo, hay alguien que llora y quizá de repente cuando te vea con ese nuevo amor, pues le va a chocar. Es normal, ¿vale? Es normal. Pues habla con él o con ella, Virgo, ¿vale? Te recomiendo. Habla con él o con ella, corazón. Vamos a ver las características. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Virgo. Que Dios universo me ayude. Las características. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Me dicen, tenemos lo que es la carta del 10 de oros. Hay un encuentro con una vieja amistad. Posiblemente este encuentro va a suceder. Puede ser un centro comercial, puede ser un parque, una guardería, inclusive puede ser profesor o profesora. Veo que a lo mejor de repente vosotros tienen hijos o la otra persona también tiene hijos. Estatura normal, mayores de 40 años, pero tuve tomando lo que es tuyo porque puede ser que me diga Richard, es menor. Cabello corto, un poco ondeado, hombres, un poco de cana. Mujeres, cabello lacio, más o menos hasta el cuello, negro o castaño. Me dicen, son personas que tienen un brillo, cariño. Son personas buenas, tanto tú como la otra persona. Elemento tierra, ¿vale? La carta del 7 de espadas. Siento que este encuentro va a llevar ¿a qué? A discusiones, a líos, a problemas. A lo mejor de repente, cariño, si tú tienes un compromiso, va a haber un reclamo. Puede ser que te digan por qué te has encontrado con él o con ella, o puede ser que aparezca una persona que te va a decir no te pongas en contacto con ella porque es mala persona, etcétera, etcétera. Esta persona que te trae ese contacto, esa comunicación, ese chisme, puede ser, cariño, que te lo diga mediante un perfil falso, número oculto, etcétera, etcétera. Vive en un lugar muy poblado, elemento aire, una ciudad muy grande. La carta del 5 de copas. Existe una persona que actúa como el perro de hortelano, no come ni deja comer. Esta persona no quiere soltarte. Esta persona, cariño, necesita hablar contigo o posiblemente te pide lo que es una oportunidad. Pero tú me dices, Richard, le he dado muchas oportunidades y lamentablemente no valora las oportunidades. Tranquilamente puede ser de piel blanca, cabello negro, largo, natural o pintado también. O tranquilamente, Virgo, cuando tú te encuentres con esta persona, sea la edad que tú tengas, puede ser que va a despertar el celo o la curiosidad de una persona que no te dio tu lugar y esta persona te busca, ¿vale? En base a que tú te encuentras con alguien, hay una persona que te busca. Hay una persona que te dice, por favor, tenemos que hablar o dame lo que es una oportunidad.
Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, también, tranquilamente estás lidiando con una persona de elemento tierra. Pero es una persona que a lo mejor ya está jubilado o jubilada. Esta persona es muy culta, es una persona muy inteligente, pero también un poco solitario o solitaria. Delgado o delgada, alto o alta también. Si es hombre tiene barba inclusive con cana, cabello largo, ondeado, canas, me dicen. Esta persona tranquilamente puede ser que sea tu jefe, tu jefa, o es una persona cariño en la cual vosotros han estudiado juntos, porque veo muchos libros, o puede ser tu profesor o tu profesora, mi querido Virgo. Vamos a continuar, un hito más. La carta del 7 de oros. Existe una persona Virgo que posiblemente también ha pasado por lo que tú estás pasando, o es una persona que quiere volver a empezar otra vez contigo. Elemento tierra, me dicen. Esta persona puede ser de contextura gruesa, la carita lo tiene un poco redondita, nariz gruesa, labios gruesos, ojos grandes, cejas pobladas, cabello castaño o cabello negro, natural o pintado. Le encanta mucho la naturaleza, cariño. Le encanta todo lo que está relacionado con el cultivo, con el campo, con el jardín, con el bosque. Le encanta. Este hombre o esta mujer, mi querido Virgo, se pone en contacto contigo y te pide lo que es una oportunidad. El otro mensaje también, Virgo. Si tú de repente estabas lidiando con una persona y no sabías nada de él o de ella, esta persona aparece a tu vida por sorpresa. Alguien aparece a tu vida, Virgo. Y esta persona te va a decir, por favor, dame una oportunidad, porque tenemos aquí la carta de las de copas. Una persona a la cual tú no sabías nada de él o de ella, aparece por sorpresa a tu vida. Bendiciones, mi querido Virgo. Un besote. Gracias por tu apoyo y sé feliz.